Entonces, el Espíritu Santo, la palabra habla del Espíritu Santo de muchísimas maneras. La palabra habla del Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, el Espíritu de la verdad, de santidad, de sabiduría. Incluso habla del Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9, ahí nos habla y se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Entonces entendemos por esto de que como Jesús se le dio el Espíritu Santo y Jesús nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, hay una conexión entre Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de poder. Hay poder en su nombre, hay poder en la manifestación espiritual. En una ocasión vemos en la Biblia cómo Jesús le piden que haga un milagro. Ve a mi casa, que se está muriendo mi hija. Y él le dice, vamos. Pero entonces él le dice luego, ora desde aquí, que lo que tú digas, yo confío en esa autoridad. Y vemos un milagro a distancia. Un milagro donde el Espíritu Santo visita el hogar del enfermo y lo sana. Usted a veces limita al Espíritu Santo. Usted puede ahora mismo orar por una persona que esté en su cama postrada. Y así mismo, cuando 2 o 3 están unánimes, oramos por esa persona. El Espíritu Santo visita ya. No es necesario ir e imponer las manos. El Espíritu Santo obra a distancia también. Hay características y atributos que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo examina las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo habla, clama a gran voz, intercede. Usted se preguntará, ¿cómo así que intercede? La Biblia dice que no sabemos orar, pero el Espíritu Santo intercede, va a lo más profundo de nuestro corazón e intercede por nosotros. Imagínense ustedes si no tuviéramos esa bendición del Espíritu Santo, de que Él intercede por nosotros. Es una bendición que tenemos que aprovechar. Él nos guía, nos dirige, nos manda. Me gusta. Al Espíritu se le puede contristar, o sea, se le puede hacer sentir mal. Al Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos pecar, decidimos apartarnos de Dios, el Espíritu, dice la palabra, que se aparta también. El Espíritu Santo no puede morar donde hay maldad, donde hay pecado. Entonces tenemos que tratar siempre de apartarnos de esas cosas. Tiene unos atributos. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice la palabra que se derrama. Cuando dice que se derrama es que se manifiesta con poder sobre tu vida. Dice que es un sello también, cuando está sellado por el Espíritu Santo. Dice la palabra también que puede trabajar como un sello en tu vida. Y quiero compartir ahora en Primera de Reyes 19. Miren, aquí hay una historia que muchos de ustedes la han escuchado ya, que es la historia de Elías. Primera de Reyes 19, vamos a leer ahí, versículo 1. Dice, Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida y llegó a Beerseba, que es Judá, y dejó allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido. Vamos a dejarlo hasta ahí para seguir. Para entrar un poco en contexto, Elías, usted conoce la historia y si no, le invito a que se lea Primera de Reyes, que ahí habla de Elías, Primera de Reyes completa. Este libro nos habla de un profeta de Dios que recientemente en el capítulo 18 oró a Dios para que descendiera fuego del cielo.
tenía una guerra contra los profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Y este señor tiene una fe inmensa en Dios. Una fe que es capaz de enfrentar a 400 profetas de Baal que estaban orando a sus dioses para que le hiciera la guerra a Elías. Pero esos dioses no aparecieron porque no son reales. Entonces Elías ora y se derrama ese fuego con poder y autoridad. Y todos quedan anonadados, todos quedan sorprendidos de la manifestación del poder de Dios. Y Elías, que es el autor, el que está viendo cómo Dios se manifiesta, dice la palabra que cuando Jezabel se levanta, ahí vemos a Jezabel emitiendo una orden de muerte contra Elías, dice la palabra que él se levanta y huye para salvar su vida. Y yo me pregunto, ¿pero acaso Elías no confía en el Padre Celestial? ¿Acaso Elías, luego de ver ese fuego que descendió, él no podía confiar de que el Padre lo iba a defender de esta orden de muerte que tenía en contra? Vemos un Elías aquí, humano, un Elías que muestra su lado humano, que huye para salvar su vida. Él no estaba dispuesto a morir por el Señor. Él estaba huyendo porque entró el miedo en su corazón y en su vida. Pero fíjense qué podemos aprender de aquí. El Señor, mientras nos muestra su milagro, su poder, su manifestación, nosotros estamos confiados con Él. Mientras el Señor se manifiesta a favor nuestro, nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, estamos confiados en Dios. Pero llega un momento donde se levanta algo bien difícil contra ti. Un momento difícil, un momento que pone a prueba tu fe. Y humanamente hablando, hacemos como Elías. No nos dejamos guiar por el Espíritu, porque en ese momento Elías le cerró la llamada al Espíritu Santo. ¿Usted le ha cerrado la llamada al Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Que no tomamos ninguna decisión conforme a lo que dice el Espíritu Santo, sino que tomamos una decisión inmediata nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros mismos? Tomamos una decisión incorrecta. Entonces aquí Elías humanamente tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Pero el Señor le quería mostrar algo. Cuando él llegó a Judá, dice la palabra que dejó allí su siervo. Dejó allí su siervo. ¿Ustedes sabían que el siervo es el que va con él a todos los lugares? Ok, tengan eso en mente ahí. Él deja allí su siervo porque él temía que su siervo también fuera afectado. Lo deja ahí y sigue su camino. Dice que se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día y llegó y se sentó debajo de un enebro. Pero él dijo, ansiando morirse, basta ya, oh Señor, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Esto es un momento donde Elías tiene una similitud con Jonás. Jonás tuvo un momento también así, donde él deseó su muerte. Y yo entiendo que a veces llegamos a esa situación. Llegamos a un momento donde no resistimos más, donde no aguantamos más. Y el Señor permite esa situación para enseñarnos que necesitamos esa guía espiritual, que necesitamos escuchar la voz de Dios para poder levantarnos, para poder seguir adelante. Tomamos decisiones a nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, y entonces después, cuando llegamos al fondo del asunto, el Señor permite todo eso para que entendamos que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Dice ahí, el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y miró atentamente y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua, y comió y bebió y volvió a recostarse. Luego el ángel vino por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Aquí vemos como después de un proceso, ¿qué hace el Señor? Te alimenta, te da de comida para que puedas resistir lo que viene a continuación. Entonces, aquí nos dice la palabra que en ese proceso
que tú estás atravesando y que en este 2024 tú necesitas ese Espíritu de Dios. Tú necesitas ese alimento espiritual que Dios tiene para tu vida. Porque la palabra nos dice que los procesos son para una bendición. Este proceso que iba a pasar Elías, él necesitaba alimentarse para poder prepararse para lo que iba a venir a continuación. Él dura ahí 40 días y 40 noches, dice la palabra, hasta que llega al monte de Elohim, monte de Horeb. Allí entró en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Dios diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por ti, por el Señor, porque los hijos de Israel abandonaron su pacto, abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y yo quedé solo y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron a espada a tus profetas, y yo solo quedé y me buscaban para quitarme la vida. El Señor le dijo: ve, regresa por tu camino, por el desierto de Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael por rey de Siria. Vamos a seguir a continuación esa parte. Vemos aquí como en medio de esa cueva, escondido, sin esperanza, sin nada, ahí llega el Señor y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Entonces el Señor en esta mañana te quiere recordar: ¿qué estás haciendo con tu vida? Pregúntate tú mismo ahora mismo: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué tú tienes planificado para este año 2024? ¿Cuáles son tus planes? Te dice el Señor. Porque ahí Elías le está mostrando por qué estaba así, por qué estaba en esa situación. Pero el Señor lo que quería era mostrarle cuál era el camino que él tenía que tomar. El Señor le está mostrando ahí la guía que tiene que llevarse Elías para poder alcanzar la victoria en su vida. Vemos ahí a un Elías que está destrozado, que no sabe, no tiene esperanza, pero vemos a un Elías también que está buscando dónde está la manifestación del Señor. Él está atento a las diferentes manifestaciones del Señor. Miren cómo el Señor, dice la palabra, que se manifiesta como silbido apacible. Dice aquí: hubo un susurro apacible y delicado. El Señor no estaba en el fuego, Él no estaba en la destrucción, Él no estaba en los vientos, como regularmente Elías había conocido al Señor. Y aquí está la parte interesante. Tú conoces al Padre, tú conoces al Hijo, conoces al Espíritu Santo de una manera o de una manifestación en tu vida. El Señor me habla de tal manera, el Señor se mueve de tal manera en mi vida y yo sé que es Él que me está hablando. Pero ¿qué sucede cuando el Señor se quiere manifestar en otra capacidad, en otro mover espiritual en tu vida? Tú estás listo, estás con los ojos abiertos, los ojos espirituales listos, esperando esa manifestación. Y aquí Él le demuestra a Elías que Él no solamente está en el fuego, como le había mostrado con los Baales. Cuando descendió ese fuego del cielo, que destruyó el altar y todo, ahí Elías entendía que ahí estaba Dios. Cuando venían los vientos, las lluvias, ahí entendía Elías que ahí estaba Dios. Pero el Señor le mostró que también yo estoy en el susurro apacible y delicado. Entonces, el Espíritu Santo tiene multiformes manifestaciones en las vidas. El poder del Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. La pastora le entregó unos aceites. Y usted quizás pueda entrarle a duda y decirle: no, pero el Señor no se va a manifestar con un aceite. Pues créame que sí. El Señor se puede manifestar con ese aceite. El Señor tomó, bueno, no voy a usar el agua.
No puedo hacerlo gráficamente, pero tomó saliva y le escupió en arena. Jesús escupió saliva en arena. Y si un profeta viene hoy en día y escupe en un tarro y le dice a usted, póngase esa tierra ahí, ¿usted se la pone? Mucha gente puso una cara aquí. Pero ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está la manifestación de milagro en esa acción que hizo Jesús. Con esto le muestro que no se cierre a lo que Dios va a hacer con usted en este año. No se cierre, porque si la pastora le dijo, por ejemplo, que en ese aceite hay poder, que cuando usted ore van a haber milagros, que cuando usted converse con la persona que se le va a asignar, van a haber manifestaciones, van a haber palabras. Tiene que estar abierto a que el Espíritu Santo va a obrar también en esas acciones. No nos podemos cerrar. El manto, dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. Cosas inimaginables. Entonces, no hay límites. Dígale que está a su lado. No hay límites en Dios. No hay límites en Dios, hermano. El único que pone limitante es usted. Yo, el humano, el ser humano es el único que pone la limitancia del Espíritu Santo. Entonces, aquí el Señor le muestra a Elías que hay una manifestación más, que no solamente es fuego, sino el susurro apacible. Y me gusta que Elías estaba atento. Elías viene de pasar 40 días y 40 noches de proceso. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted pasa 40 días y 40 noches de proceso? Que el Señor habla a tu vida. Yo no sé qué tiene la palabra con el 40, pero Moisés, para recibir los mandamientos, duró 40 días y 40 noches. Jesús, para poder aguantar las tentaciones que vino con el enemigo, duró 40 días y 40 noches. Elías, dice la palabra también, que duró 40 días y 40 noches. Y aquí yo no le estoy diciendo que usted se meta en un proceso de 40 días y 40 noches, sino le estoy diciendo que se aparte para el Señor. Busque propósitos con el Señor. Busque un tiempo de dedicación al Señor. Busque un tiempo donde Él le pueda hablar a usted. Espere que Él le hable. Esté atento. Sea como las vírgenes que estaban dispuestas con su aceite esperando ese momento. Y le digo esto porque Elías, en ese momento, él pudo reconocer. Él no sabía que Dios se movía en el silbido, pero él pudo reconocer en ese momento. Y dice la palabra que al él oír ese susurro apacible, se cubrió su rostro con su manto. Esto es una acción de respeto. Esto es una acción de reconocimiento del Espíritu Santo, de que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Ok? Entonces, vemos ahí que inmediatamente sucede esto. Él salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. ¿Ok? Estuvo de pie a la entrada de la cueva y he aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta que le hizo al principio. Pero ahora ya es diferente. Tenemos dos momentos diferentes. Hay un momento donde el Señor todavía no se le había revelado de esa manera. Hay otro donde ya se le había revelado. Y hay dos momentos diferentes. En el primer momento, ¿qué hace él? Fíjense ahí. Eso está en el verso, vayan conmigo al verso 10. En el verso 10, él le responde al Señor. ¿Ok? Le responde al Señor el celo que tenía y todo eso. Y luego vuelve a hacerle la misma pregunta. ¿Por qué Dios le hace la pregunta dos veces? Eso tenemos nosotros que cuestionarlo. Vuelve entonces Elías y le dice lo mismo. Siento un vivo celo por ti, Señor. Elías en ese momento estaba decepcionado, estaba triste, porque solamente él quedaba. Todo en Israel habían rendido o habían sido eliminados y solamente quedaba él como profeta. Pero él estaba equivocado. Él no era el único. En su pensamiento, él creía que él era el único. Pero Dios, que ve más allá, sabía que había más personas que doblaban rodillas ante el Señor.
Y en una situación difícil, tú tienes que entender, hermano, que usted no está solo. Usted no está solo en una situación. Lo que usted está atravesando, hay muchas personas que están dando rodillas. Hay muchas personas que están intercediendo. Hay muchas personas que siguen firme al Señor. Y esto nos tiene que dar a nosotros esa fe, esa fuerza de saber que hay más personas que están atravesando lo mismo de nosotros, pero que están de pie, que no se han doblegado, que sienten el celo del Señor. Yo les recomiendo que usted cele a Dios, no a su pareja ni a una persona. Esos celos no traen nada bueno, pero cele a Dios. Ese es el mejor celo que podemos tener. ¿Usted sabe lo que significa celar a Dios? Celar a Dios es que cuando haya algo en su vida que quiera ocupar ese espacio, usted se va a poner, ¿verdad?, celoso inmediatamente. Y le va a decir, no, ese espacio del Señor, no te metas con ese espacio, que eso le pertenece a Dios. O cuando una persona se levanta en contra y dice una palabra contraria a lo que dice la Biblia, tú de una vez quieres defender la fe. Tú de una vez quieres decirle, mira, eso no es así, la verdad, la palabra me dice esto, porque hay un celo, es como una pasión que hay en tu vida. Y eso sí podemos hacerlo nosotros, tenemos que celar a Dios. Dice la palabra que él tenía un vivo celo por el Señor. Entonces, él le da, luego de eso, ya para no entrar en muchos detalles, Dios le da una guía a Elías. Una guía que lo iba a preparar para una bendición que se aproximaba. Él le dice, mira, ve, úngeme a este rey, ve por aquí y unge a Eliseo, que él te va a sustituir. Ya el Señor tenía preparado todo para Elías. Y así mismo el Señor prepara tu camino para este nuevo año. El Señor ya tiene preparado todas las cosas que tú necesitas. Él sabía que Elías necesitaba ya necesitaba Elías partir con el Señor. Elías tenía un vivo celo, era una intimidad tan grande que tenía con el Señor, que ya el Señor lo quería, se lo quería llevar. Y así fue que sucedió. Elías fue levantado en un carruaje de fuego, dice la palabra. Pero tenía que dejar a alguien, y era Eliseo. Pero lo que te quiero dejar dicho con esto es que Elías, Dios le tenía ya un camino preparado y necesitaba escuchar una guía, porque Elías estaba perdido. Elías, cuando se fue al monte escondido, que quería morirse ya, él estaba perdido, no tenía una esperanza, él no tenía un norte. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo me imagino a Elías así, agarrándose la cabeza y decir, ¿qué yo voy a hacer con mi vida ahora? Después de tantas cosas que yo he hecho para el Señor. Mira cómo me están persiguiendo, mira cómo me están atacando. Mira cómo yo estoy pasando por esta situación después de tantos años que yo pasé trabajando para el Señor. Sin embargo, Elías obedeció a Dios. Cada vez que Dios le hablaba, ahí estaba Elías. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Qué hago ahora, Señor? Ok, voy aquí, voy allí y voy allá. Y al final el Señor se lo lleva en su carruaje. Lo importante de aquí, hermanos, es que aprendamos a ser como Elías. Estar siempre velando, atentos, escuchando la voz de Dios. Señor, ¿qué tú quieres para mí en este año? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar? ¿A quién yo tengo que seguir? ¿Dónde yo tengo que ir? ¿A quién tengo que escuchar? Señor, habla mi vida, mi corazón. Buscar un momento de intimidad con el Señor, hacer propósitos de oración. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Ayunar, orar, meternos en propósito con el Señor de varios días, semanas, como usted quiera, como le aguante su espíritu, su alma. Métase en propósito con Dios. Y yo he visto cómo el Señor habla cuando nos entramos en propósito. Cuando usted entra en un ayuno, el Señor le va a hablar a su vida. Y por ahí vamos a hacer ayunos también. Vamos a buscar y a producir en nosotros. Vamos a obligar nuestro cuerpo a adorar a Dios. Esos ayunos son poderosos. Esas vigilias, esos silicios, acostarse en el piso a orar. Esas madrugadas, levantarse a orar. Esas son cosas que nos impulsan a buscar la presencia del Señor. Que nos saca de nuestro confort. Elías no estaba con un carruaje de que llévame allí al monte. De que ven, vamos aquí, ayúdame aquí. No, él se fue cogiendo sol, cogiendo viento, frío, durmiendo en el piso. Su almohada era una roca. Se metió en una cueva. Esto nos indica a nosotros que el camino de Dios, aunque en ocasiones
no nos llama a la comodidad, pero sí va a traer bendición a nuestra vida. Tenemos que salir de la comodidad. Y yo sé que guiados por el Espíritu Santo vamos a recibir esas bendiciones en nuestras vidas. Vamos a ver aquí en este verso bíblico, Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14. Vamos a leerlo desde el... A ver. Ok, desde el 5. Romanos 8, 5. Dice, porque los que son según la carne, piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. El hijo reconoce a su padre, legalmente está inscrito, tiene un acta donde dice yo soy hijo de fulano. Usted legalmente, cuando le entrega la vida a Jesús, pasa a ser un hijo de Dios. Y cuando pasa a ser un hijo de Dios legalmente, en el mundo espiritual, usted porta el espíritu de ese que usted dice que es su padre. El espíritu de Dios está en usted. Pero aquí hay una contrariedad, que aquí dice que si nos regimos por la carne, entonces el espíritu de Dios no está en nosotros. Entonces como que a veces nos confundimos, decimos, pero si yo le entregué mi vida a Cristo y el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo la palabra me dice ahora que si yo me guío por la carne, entonces yo no tengo el Espíritu? Sencillamente, hermanos, hablamos de eso en el principio. El Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios se aparta. No es que lo va a abandonar. El Espíritu no lo abandona, sino que se aparta. Y los hechos que usted comete en la carne conducen a muerte. ¿Por qué conducen a muerte? Porque el pecado trae muerte. Entonces, por eso es que habla la palabra del arrepentimiento, habla del perdón, habla de buscar la presencia del Señor para volver a conectar con el Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Procurar tener el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Amén. Ya para terminar, quiero compartir este salmo para que usted se lo lleve, lo medite, lo aplique a su vida. Dice Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Yo quiero que alguien me lo lea. Venga por aquí, lo lea. ¿Quién lo tiene? Venga, pastora. Venga por aquí.
súplica de liberación y dirección. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacará mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Dios se merece un aplauso por su palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Quiero recalcar el verso 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Dígale al Señor: Señor, enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Esto va a requerir de sacrificios, va a requerir de que abandonemos cosas que nos gustan, cosas que nos agradan, para poder hacer la voluntad de Dios. Enséñame, Señor, cómo hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Tu buen espíritu nos guía por un terreno sin obstáculos. Aleluya.